polémica culminó la primera legislatura del actual Congreso. Tras el anuncio del presidente de un referéndum, el Pleno volvió a sesionar este domingo y reconsideró su criticada votación llevada a cabo la madrugada del sábado respecto a la eliminación de la inmunidad parlamentaria. El legislativo aprovechó el debate para modificar la fórmula inicial. Nada de inmunidad para los congresistas, que lo aceptamos, pero nada de antejuicios constitucionales para todos los demás. Con 111 votos a favor y 3 en contra, el Pleno aprobó no solo eliminar la inmunidad parlamentaria, sino que también revocó el antejuicio de los ministros y demás altos funcionarios del Estado. Además estableció que el presidente pueda ser acusado por delitos contra la administración pública, durante su mandato o con anterioridad. De tal manera que si se determina que el presidente de la República está robando al año y medio de que está en el puesto, a los 2 años o a los 6 meses, no tenga inmunidad, se le pueda meter preso a ese señor y entre pues el que continúa. El texto sustitutorio fue elaborado por la Comisión de Constitución, presidida por Omar Chejade, de Alianza por el Progreso. Artículo 117. El presidente de la República puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, por los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. También podrá ser acusado por delitos contra el patrimonio del Estado cometidos durante su mandato o con anterioridad. Con 111 votos a favor, el Pleno aprobó también la reforma constitucional que impide a sentenciados, en primera instancia, por delitos dolosos, postular a cargos públicos. Fuerza Popular fue la única bancada que votó en contra, al considerar que la norma transgrede el derecho de la presunción de inocencia. Eso es lo que queremos, la ley de la selva. Nosotros no tenemos en nuestras filas a nadie que esté condenado. Y si alguien está pensando que pudiera ponerse a Keiko Fujimori y condenársela en primera instancia en los próximos meses, señor presidente, dudo que eso se realice. A minutos de la medianoche se aprobó también con 115 votos a favor otra reforma, el 6% del presupuesto para el sector de educación. En casi 7 horas, el Pleno cambió 8 artículos de la Constitución. Las normas aprobadas deberán ser ratificadas en la siguiente legislatura, que iniciará este lunes. Lo ideal sería que se consiga la reforma constitucional en estas 2 legislaturas para que no haya necesidad de ir a una consulta popular, señala Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Una reforma constitucional requiere de una doble votación de ese umbral de 87 votos. Y eso lo tiene que hacer en otra legislatura. ¿Cuándo empieza la otra legislatura? Mañana. Mañana mismo, o pasado unos días, podría votar el Congreso, con lo que se reforma la Constitución y ya no sería necesario ir a referéndum. De inmediato los actuales parlamentarios perderían la inmunidad. El efecto de esta modificación sería inmediato. Vale decir, los congresistas estarían sujetos a esta nueva norma. Los congresistas de ahora. ¿A partir de cuándo? A partir del día siguiente de la publicación en el Diario El Peruano. Y la segunda es que esto afectaría de manera positiva la elección del 2021. En tanto, el constitucionalista Omar Cairo considera oportuna también la figura de aprobar esta propuesta en los comicios del 2021. Si se aprueba el referéndum en abril, por ejemplo, esta reforma por referéndum en abril, al día siguiente de ese mes que se publique la norma, los congresistas que están en funciones en ese momento pierden la inmunidad y los que sean elegidos para los próximos 5 años también, ya ningún congresista tendría la inmunidad. La eliminación de la inmunidad parlamentaria sería eficaz con 87 votos a favor a más. Por otro lado, sobre dejar sin inmunidad a congresistas y al presidente de la República, Tuesta Soldevilla opinó: tú me quitas la inmunidad, yo también te la quito a ti. Eso no hay manera. Los presidentes en toda la región y en todas partes del mundo tienen inmunidad. Omar Cairo dice que el jefe de Estado no tiene inmunidad. Lo que hay es una prohibición de procesarlo, salvo por 4 delitos, que son traición a la patria, no convocar elecciones,
no permitir la reunión de los organismos electorales y disolver el Congreso. En el último día de la legislatura, el Pleno del Congreso aprobó eliminar la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político al presidente de la República, vicepresidentes y otros altos funcionarios. Hoy, un tema sumamente importante como la inmunidad parlamentaria ha sido también incluido una serie de factores que los han agregado sin ningún nivel de debate y análisis. En minutos, un tema tan importante como corregir un artículo que está en la Constitución, en un cuarto intermedio de 15 minutos, sin debate en comisión, sin el debate en el Pleno, sin esperar la opinión de los expertos y de la propia sociedad, sacan una aprobación de una inmunidad completamente distorsionada, donde incluyen al presidente de la República. Miren, les digo a los congresistas, les digo a todos los peruanos, no tengo ningún temor que me quiten la inmunidad parlamentaria, no tengo ni la inmunidad presidencial, ningún temor, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad. Aquí y en cualquier parte, en toda mi vida como profesional, pero en toda mi vida como ciudadano. No tengo ningún temor. El tema es que ahí están realizando una aprobación sin el debido proceso que está establecido en las propias normas del Congreso, alterando todos los procedimientos que están logrando invalidar esa aprobación. Pero si se dan cuenta, ¿cuál es el objetivo? Como lo quieren invalidar, ellos están recurriendo a la estrategia que finalmente lo que han aprobado respecto a la inmunidad se caiga. Y si se cae, ¿qué logramos? Que la inmunidad parlamentaria continúe sin ningún problema. Entonces la han distorsionado de tal manera que seguramente alguien irá al Tribunal Constitucional a dejarla sin efecto. Y si la dejamos sin efecto, ¿qué va a pasar? Que la inmunidad parlamentaria va a continuar. Entonces, creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria. Si quieren algo contra el presidente, aquí está, para poder responder cualquier tema, porque siempre hemos actuado de manera honesta a favor del pueblo. En consecuencia, lo que sí nos preocupa, que nos quieren tomar el pelo a los peruanos, que finalmente esto se caiga precisamente por los vicios de inconstitucionalidad que tiene y que la inmunidad parlamentaria continúe. Esta inmunidad que han aprobado por todos los vicios, por no haber sido analizada en comisión, por haber festinado los trámites, por haber mezclado conceptos completamente diferentes en un mismo tema, seguramente va a caer solita y va a continuar la inmunidad. Por favor, no nos tomen el pelo. Los peruanos merecemos respeto. Congresistas, con toda la consideración, la estima y el respeto que les tenemos. Regresemos y consultemos a la población al respecto. Y estamos, como siempre, a disposición de establecer un canal de comunicación para debatir este punto con la altura que merece las circunstancias. No podemos en plena pandemia, cuando estamos aquí viendo cómo mejoramos la atención, trayendo ventiladores, más medicamentos, obras, estar distraídos en este tipo de temas que no nos conducen a nada bueno. Nosotros ya hemos planteado dos temas. Para nosotros, uno ya está superado y por eso felicitamos al Congreso. Según la aprobación que han hecho ayer, ya se ha aprobado de que no pueden postular los candidatos que tienen sentencia en primera instancia, que se lo pedimos ayer a la 1 de la tarde y en la noche ya está aprobado, lo que no se pudo aprobar. Reconocemos y felicitamos. Sobre este entrevero, mezcolanza que han hecho en la inmunidad, mezclando
antejuicio con inmunidad, mezclando instituciones y poderes autónomos del Estado. Dentro de eso, yo creo que amerita un análisis responsable. Si quieren tratar el tema del presidente, aquí estoy. Sáquenme, analicen, pongan comisión y retírenme la inmunidad presidencial. No tengo absolutamente ningún problema. Pero no hagan pues esto que finalmente ha quedado como algo raro, distorsionado, y que tengan la seguridad que el objetivo es que se caiga y que los parlamentarios sigan gozando de inmunidad, que es finalmente lo que tenemos que debatir y que queremos poner en consideración a la población a través de su voto en un referéndum, pero que coincida con las elecciones para que no genere ningún gasto para la población. El Pleno debe haber tenido un debate en la comisión pertinente, en este caso en la Comisión de Constitución. Entonces no solamente se debatió el dictamen en mayoría, sino también se le escuchó al proponente, ¿no?, que exigía dentro de su propuesta la eliminación de la inmunidad presidencial. Solo así pudo haber subido al Pleno del Congreso, lo cual debía haberse debatido si es que el dictamen en mayoría no se hubiera aprobado. Con respecto a la denuncia periodística, creo que hoy más que nunca recobra vigencia lo que dijimos aquí en este Parlamento y justamente en esta instancia. Es que la autoridad competente, no solamente para recibir, cautelar y fiscalizar las hojas de vida y la declaración de intereses, era la Contraloría General de la República. Y no la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque ahí se rompe el principio de neutralidad y de transparencia también. Así que vamos a pedir aquí a la Comisión de Fiscalización pueda de inmediato, ¿no?, debatirse el proyecto de ley para que sea la Contraloría que reciba, ¿no?, las distintas declaraciones de intereses de todos los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que manejan recursos públicos, hacia la Contraloría y sean ahí controladas, fiscalizadas, auditadas, digamos, por el bien de la transparencia del Perú. Entonces, esa es una prueba clara, ¿no?, de que se ha omitido una información y eso está sancionado por nuestra normativa. Guillermo Lea tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, con fecha 21 de mayo se presentó el proyecto de ley de eliminación de la inmunidad parlamentaria y la de altos funcionarios del Estado, proyecto de ley 5319-2020. Posteriormente, en la agenda de sesión extraordinaria de fecha miércoles 10 de junio del 2020, hora 15 horas, en el punto cuarto se establece sustentación del proyecto de ley número 5319 que elimina la inmunidad parlamentaria y la de altos funcionarios del Estado presentado por el Grupo Parlamentario Unión por el Perú a propuesta del congresista Jim Mamani Barriga y otros congresistas. Posteriormente, con fecha 1 de julio, se da el dictamen en minoría recaído en los proyectos de ley 4855, 4860, 4882, 4939, 5066, 5155, 5243, 5254, 5310, 5319, 5330, 5348, 5476 y 5477, por el que se propone la eliminación de la inmunidad de altos funcionarios del Estado y reduce la prohibición de procesamiento del presidente de la República. Presidente, de acuerdo al reglamento, se ha cumplido estrictamente con lo establecido en el mismo. Muchas gracias. Como pueden ver, señores periodistas, creo que muy claramente han explicado los dos vicepresidentes en lo que corresponde a su expertise, que son abogados, y creo que de una u otra manera va en el marco de poder dar las respuestas que corresponden. Y solamente nosotros lo que podríamos pedir ahí a la casa de enfrente, que mantengan la calma, que bajen el nerviosismo y que respondan al pueblo. Porque yo creo que el pueblo necesita saber qué es lo que sucedió. Ustedes deben recordar que no hace muy poco tiempo este presidente del Congreso pretendió ser cuestionado por contratos con algunos familiares. Con mi señora madre, que había hecho un alquiler de 1.000 soles a Indesi, cuando yo fui parlamentario en el año 2011 al 2016. De dos de mis señores hermanos, que durante toda su vida se han dedicado a su trabajo y que definitivamente se hicieron la denuncia correspondiente, de la cual salimos a responder. Yo creo que
que es necesario responder para poder transparentar. Y así como ha tenido la rapidez la Fiscalía Anticorrupción de iniciar procesos de investigación, la Procuraduría Anticorrupción, la OCE, de iniciar diligencias sobre estos hechos publicados, nosotros pediríamos que como instituciones funcionen y cuando las cosas se sepan, se puedan publicar realmente para que el pueblo sepa. El pueblo necesita saber realmente lo que está pasando en el manejo económico de todo el país. Y qué mejor el Ejecutivo, en una situación de la naturaleza que se ha dado, pueda dar las respuestas correspondientes. Siguiente pregunta del periodista Ronald Aparicio, de Willax Televisión. Presidente, buenas tardes a la mesa directiva. El presidente hoy en la mañana ha referido que este Congreso, al igual que el pasado, está tratando de contrabandear, ese ha sido el término. Él ha recordado el tema de la bicameralidad, lo que sucedió en el Congreso pasado. Bajo esos términos, ustedes, o al menos el vicepresidente, ha mencionado que este proyecto de ley sobre la inmunidad presidencial y de los funcionarios de cargos públicos no es contrabandear esto. ¿Ustedes descartan al menos esta expresión del presidente? Eso sería por un lado, y el otro es urgente, es necesario el tema de que se elimine el tema de la inmunidad presidencial. La mesa directiva, esa pregunta, por favor. Porque, perdón, para reiterar, justo este tema conversaba con uno de los alcaldes, el alcalde de La Victoria, y él me señalaba que como ejecutivo reciben varias denuncias, y denuncias que se caen. Entonces la pregunta es, ¿qué tan urgente, qué tan necesario es que se levante la inmunidad al presidente de la República? Por su intermedio, por favor. De la palabra, Lucho. Sí, presidente. Como dije al inicio de mi intervención, el país está esperando de respuestas, no de mensajes, sino de respuestas serias, concretas y responsables. En el país nadie debe tener corona. Y todas las autoridades, sobre todo si son funcionarios públicos, si son servidores públicos, estamos en la obligación moral por aquellos a quienes representamos de dar la cara a la justicia en el momento que sea. Si aquella persona es denunciada por un hecho que no ha cometido, eso será establecido en las instituciones independientes como es el Ministerio Público y el Poder Judicial. No hay de qué temer, pero seguir manteniendo esta coraza de protección, no solamente los congresistas, sino también los presidentes. Ahí tenemos varios prófugos, por ejemplo, ¿no? O varios que han intentado escabullirse de la justicia. Eso no podemos permitir, ¿no? Y voy a poner solamente unos nombres: el expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Ollantumala, el expresidente Alan García. Y me quedo corto, por lo menos los presidentes que han pasado por el país desde que yo tengo uso de razón, todos tienen problemas con la justicia, sin excepción, y con justa causa, y con justo motivo. Así que nadie tiene por qué sentirse ofendido si es que no tiene este manto de protección. Tiene la palabra, Guillermo. Muchas gracias, presidente. Contrabandear se descarta el plano. ¿Por qué? La iniciativa legislativa a la que hace referencia el señor Ronald Aparicio, periodista, se refiere a lo que sucedió en el Congreso disuelto, cuando ante una iniciativa legislativa propuesta por el Ejecutivo, pues hicieron las modificaciones en su respectiva comisión. Sus razones tendrán y tendrán que explicarlo en su debida oportunidad. Pero como se ha mostrado, señor presidente, en el caso que nos atañe el día de hoy, no se puede hablar de contrabandear en la medida que ha habido un debate. Durante el debate del día de ayer en horas de la noche, no fue solamente el congresista Mamani Barriga quien hizo sustento de su proyecto de ley, sino que ha sido el propio presidente de la Comisión de Constitución quien manifestó que recogía algunos alcances de dicho dictamen en minoría para poder enriquecer el propio dictamen de la Comisión de Constitución. Adicionalmente, durante el propio debate, que no ha sido corto, ha habido sendos
pronunciamientos por parte de distintos señores congresistas de distintas tiendas políticas, quienes dieron su propio parecer. Nuevamente, en el marco de lo que establece el artículo 206 de la Constitución, ya se ha aprobado en una primera legislatura de manera oportuna esta reforma de carácter constitucional. Corresponde ahora hacer la etapa de reflexión para poder atender una nueva votación, para poder en esta nueva legislatura ver si el tema procede o no. En ese sentido, reafirmamos que este Congreso está trabajando sobre la base de dictámenes, debates y también consultas a miembros de Consejo Consultivo que honramos tener dentro de la Comisión de Constitución y Reglamento, señor presidente. Nada más yo lo que podría agregar, yo creo que todos los peruanos estamos mirando lo que venimos pasando. Desbordado el tema de salud, se ha puesto al descubierto las deficiencias que tenemos estructurales en el país y tenemos una economía casi colapsada. Las reformas constitucionales, que en este caso han sido planteadas por los propios parlamentarios, no es propuesta del Ejecutivo, sino del Legislativo, y que ha sido modificada en su debida oportunidad dentro del Parlamento Nacional, creo que saca del contexto las opiniones que podamos escuchar, que creo que no es propósito de esta mesa de ser contestatario a lo que el presidente pueda opinar. Yo creo que tenemos la obligación de trabajar unidos por el país. Y nosotros, como siempre hemos dicho, seguimos tendiendo los brazos porque el Perú nos necesita. Y el Legislativo, como el Ejecutivo, tiene que trabajar de la mano para sacar adelante el país. En primer lugar, quiero decirle a la prensa nacional que aquí no hay ningún tipo de imprudencia. Lo hemos dicho desde el inicio de la conferencia. Nosotros tenemos que ser los articuladores para poder llevar un buen debate y para poder llegar a puntos intermedios o puntos medios que respalden la mayoría de bancadas. La mesa no puede direccionar a los 129 congresistas, en este caso apartando mi persona, para ver cómo voten. Y los resultados están en la votación. Son los propios grupos políticos, en su debate interno que han tenido desde las comisiones con sus representantes, los que han dado este resultado. Y creo que la estrategia se pretende confundir. Cuando tú utilizas la del miente, que algo queda, lamentablemente confundes a la población. Y nosotros, desde la mesa, no pretendemos confundir a nadie. Actuamos con transparencia y nuestra función articuladora es la que nos permite dirigir el debate. Y la decisión de las bancadas y de los señores parlamentarios es la que permite tener los votos para todas las leyes. Y recordemos que para las reformas constitucionales se necesitan más de 87 votos. Y los resultados del día de ayer, yo creo que es más que suficiente. Las reformas constitucionales han estado por encima de los 100 votos. ¿Lo podemos manejar nosotros? ¿O podemos querer confundir al pueblo? Yo creo que hay que ser responsables en dar nuestras declaraciones, porque el pueblo nos escucha, el pueblo nos mira y el pueblo espera resultados. Nosotros esperamos tener los resultados que la población quiera para superar la crisis en que estamos sanitaria y superar la crisis económica que viene golpeando fuertemente los bolsillos de todos los peruanos. Lo que nosotros podríamos decir de la mesa, que creo que tenemos una gran responsabilidad para el país. Y esta mesa y las 9 bancadas y los 129 congresistas que me acompañan, creo que tenemos una responsabilidad país. Y de repente, con algunos errores naturales, porque nadie es perfecto, podríamos ser sujetos de críticas de parte de la opinión pública. Pero yo estoy convencido que las autoridades tenemos que unirnos. Y las comunicaciones que sostengo o he sostenido
o que tengo con el Ejecutivo, de parte nuestra son las más cordiales. Y tal es así que nosotros venimos compartiendo con las bancadas la urgencia y la necesidad que, con el respeto que se merecen los señores ministros, se les convoque cuando tenga que convocárseles para poder transparentar de repente o para poder informar en forma directa lo que viene sucediendo cuando un ciudadano va al despacho de un parlamentario y le reclama alguna irregularidad o alguna falta de atención, como ha sucedido naturalmente en la falta de oxígeno, como ha sucedido en la falta de medicinas, en la falta de camas, en la falta de ventiladores. Son temas que no solo la Presidencia del Congreso, y los miembros de la mesa, sino los 130 parlamentarios permanentemente vienen pidiendo. Tenemos que ser sinceros que el habernos adecuado a sesionar de manera virtual es un efecto todavía que de repente no lo estamos llevando de la mejor forma. Y ese es uno de los motivos que yo respaldo las expresiones de Guillermo y de Lucho en las, de repente, frases irrespetuosas que no solo se han dado con el presidente de la República, sino que se han dado con algunos parlamentarios en los debates internos. Y eso tenemos que irlo mejorando. Queremos dejar en este año y 4 meses del reto que nos ha dado el Perú, dejar un Congreso que tenga una plataforma virtual en las mejores condiciones, para que la historia parlamentaria, que no hemos querido nunca modificar los que hemos sido congresistas, hoy día tengamos esa gran posibilidad, porque eso es acercarnos más al pueblo, acercarnos más a los jóvenes que están muy pegados a las redes, y eso permita fortalecer a un Congreso que nunca ha tenido una aprobación o una evaluación positiva. En ese esfuerzo estamos y esperemos poder responder ese nivel de respuesta que el pueblo nos pide en la comunicación y en la respuesta del trabajo que tenemos cada uno de los 130 parlamentarios. De la inmunidad parlamentaria no es un tema que va a influir en el tema de la convocatoria. Es un tema que se pone en funcionamiento en el momento que el Congreso lo aprueba. Y en este caso tenemos hasta el mes de diciembre la posibilidad de aprobar esta reforma constitucional. Y en los otros casos, el Parlamento en su debido momento, y deberá hacerlo antes de la convocatoria, llevará a segunda votación las reformas constitucionales para que sean aplicadas al año 2021. Ok, muchísimas gracias. Quiero culminar nada más, agradecerle a los medios de comunicación, nuevamente reafirmar el saludo cariñoso a todos los maestros en su día y decirle a los medios de comunicación que en nombre del Parlamento Nacional queremos agradecerles, solamente hacer referencia que nosotros actuamos estrictamente con el reglamento, que es una ley orgánica, y con la Constitución política, que es la que tenemos que respetar todos los peruanos. No es un contrato único de más de 300.000 soles, no, son contratos sucesivos que se han dado por una relación laboral desde el año 2015. A efecto de ello, en 2015 el presidente no tenía tal cargo. O sea, es un contrato que se ha venido renovando gradualmente y es por la contraprestación de un servicio. Más aún, un servidor tiene que presentar necesariamente una declaración jurada, si está impedido o no, para cuidar esa relación laboral. Lo tercero, efectivamente, como usted lo indica, existe una prohibición para el contratante. Ahora, ¿el presidente ha tenido alguna incidencia para favorecer esta contratación? El presidente no tenía cargo alguno en el 2015 y se ha dado una continuidad. Según, igual yo estoy tomando como referencia el reporte periodístico del día de ayer, no tengo otra fuente informativa, y nos habla del 2015, desde el 2015 con mayor precisión, ¿no? Y el presidente en aquel entonces no tenía función alguna. Sin embargo, obviamente, no nos liberamos de responsabilidades, vamos a ahondar y profundizar en la investigación, esclarecerla como corresponde, obviamente se van a aperturar seguramente algunas instancias jurisdiccionales para esa investigación, nos allanaremos a ello, aquí no hay ninguna actitud de ocultamiento, muy por el contrario, vamos a estar dispuestos a proponer todo tipo de circunstancias que nos sean requeridas para deslindar responsabilidades. Todavía estamos con una propuesta de reforma constitucional aprobada en una primera legislatura. O sea, no se ha convertido en ley y más aún el Tribunal Constitucional no es competente para discutir, deliberar sobre lo que son proyectos.
tendría que ser ratificada en una segunda legislatura y una vez convertida en ley recién puede ser impugnada pero dado en el Tribunal supuesto, Constitucional. digamos que se ratifica en una segunda legislatura. No, mire, en principio estamos evaluando, no vamos a pecar de ligereza, tenemos que revisarlo sobre sus impactos constitucionales, legales, que tiene esta norma aprobada por el Congreso. Todavía no tenemos una decisión concreta de parte del Poder Ejecutivo. Pero sí le digo que entre una legislatura y otra legislatura nos da el tiempo suficiente para exigir al Congreso mayor reflexión, mayor ponderación, mayor deliberación en normas de estas calidades, cuál es una reforma constitucional. De lo contrario, el Tribunal Constitucional apelarían a que eminentemente intervenga. Ahora, como le digo, para interponer una demanda de inconstitucionalidad, esta tiene que convertirse en ley. Todavía no está en esta fase, pero me voy a saltar. Supongamos que se plantea una acción de inconstitucionalidad. Yo preveo, revisando la argumentación jurídica que ha dado en fallos anteriores, que el tribunal lo va a declarar inconstitucional. Ayer leía algunas notas de la presidenta actual del Congreso, del tribunal, la señora Ledesma, quien hacía recuerdo de lo que había acentuado como principio el Tribunal Constitucional. Es que toda norma, más aún tratándose de reforma constitucional, tiene que ser deliberada. Y como dije inicialmente, más importante que los votos en normas de esta dimensión, de este impacto constitucional, más importante que los votos es la deliberación, que es fuente de legitimidad de estas delicadas decisiones.